Gracias le seguimos dando a nuestro Padre Celestial por esta grandiosa oportunidad que nos sigue prestando de estar aquí reunidos como su iglesia, llevándole a cabo estas alabanzas espirituales, esperando que sean agradables ante sus ojos. Y una vez más también a todos nuestros visitantes que nos siguen acompañando, Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Aquellos también que nos siguen sintonizando vía Facebook Live, Dios también les siga proveyendo los medios para que lo sigan haciendo así y pues sigan con bienestar y con salud, es nuestro deseo. Vamos a continuar con la segunda parte del sermón que comenzamos la semana pasada, Cristo nuestro ejemplo, basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y veíamos la semana pasada, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo empieza con estas palabras: por tanto, si hay algo que tendría que haber en el cuerpo de Cristo, en esa comunión del Espíritu, ese afecto entrañable, esa misericordia. Veíamos todas estas cosas, si hay qué cosas, ¿verdad? La semana pasada, y veíamos todas ellas, hermanos, detenidamente. Nos quedamos en si alguna misericordia, que fue la última parte del versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses, the last part of Philippians 2:1, si alguna misericordia. Veíamos todas estas cosas, hermanos, y vamos a ver ahora qué es lo que produciría todo esto en el apóstol Pablo. What was it going to produce all these things in the apostle Paul? Y ahí nos quedamos, ahí vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana, pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que derramas en cada uno de nosotros, sin merecer ninguna de ellas, Señor. Gracias por lo bueno que eres, porque siempre provees los medios para que se lleve a cabo esta alabanza espiritual. Siempre también nos llenas y nos colmas de bendiciones en nuestras vidas, Señor. Haznos más agradecidos, es lo que pedimos, para que podamos seguir en este camino espiritual, seguir instruyendo a nuestros hijos de la manera que a ti te agrada, Señor. Provee los medios también para que todos aquellos que siguen escuchando este Evangelio, que aún no han sido añadidos a tu iglesia en las aguas del bautismo, que puedan algún día, Señor, no muy lejano, lograr ese deseo que ya llevan en sus corazones, Señor. Pon los medios para que se lleve a cabo y úsanos a cada uno de nosotros para cumplir con nuestra labor como iglesia tuya, Señor. En esta mañana también pedimos que sigas estando con nuestros hermanos que siguen más débiles. A nuestra hermana Sánchez sigue restableciendo, sigue dando fuerzas, salud, paz y que pueda seguir adelante, Señor, en su carrera, al igual que nuestra hermana Victoria también sigue dando fuerzas y entendimiento, Señor, nuestra hermana Emilia, y en fin a todos aquellos que siguen convalecientes, que tú les sanes, les des la sanación necesaria, Señor, para que puedan seguir adelante físicamente, pero más que todo, Señor, espiritualmente te pedimos que nos sigas fortaleciendo a todos y cada uno de nosotros para que podamos seguir en este camino espiritual, entendiendo y cumpliendo tu voluntad, Señor. Sé con aquellos que han perdido seres queridos en estos tiempos, Señor, dales consuelo y dales la manera de poder encontrar el mensaje de salvación. Señor, bendice también a todos aquellos que ya han escuchado, a nuestros visitantes, esa palabra de verdad, la semilla que ha sido plantada. Pedimos, Señor, que produzca fruto en abundancia. No nos dejes de tu mano, Señor, y sé con nuestros soldados también que siguen peleando alrededor del mundo. Cuídales y protégeles y tráelos de regreso a sus hogares, Señor, para que tengan una vez más la felicidad que tanto desean.
Perdona nuestras faltas, no las tomes en cuenta y dame palabras fáciles hoy en esta mañana también, Señor, para seguir predicando tu Evangelio y que todos salgamos edificados. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. ¿Qué produciría todo esto en el apóstol Pablo? Todas las cosas de las cuales, hermanos, las cuales meditamos: consolación en Cristo, consuelo de amor, dice ahí también, comunión del Espíritu, afecto entrañable y alguna misericordia también, dice el apóstol Pablo. Si hay esto, if there is such things, right? Entonces dice, completar, el versículo 2, verse 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Al saber Pablo que entre los hermanos de Filipos había esta consolación, esto es, que se animaban unos a otros. Cuando dice Pablo, si hay esta consolación, o sea, si se están animando unos a otros, si hay palabras afables. ¿Y cuáles son estas palabras afables? O sea, que no ofenden, palabras producidas por el amor. Si hay también comunión, la comunión causada por la presencia del Espíritu Santo. Si no tienes tú todavía el Espíritu Santo que Dios te da en las aguas del bautismo, realmente no puedes tener esa comunión espiritual. Es imposible, no tienes al Espíritu Santo. Si hay un afecto profundo, dice ahí, o sea, el afecto profundo, decíamos también, estudiamos que venía ¿de dónde? De las entrañas, ¿se acuerdan? De las entrañas, from the guts. Y entrañas también no nada más cualquier entraña, sino entraña compasiva, misericordiosa. Entonces, dice el apóstol Pablo, entonces mi gozo llega a ser una realidad, completar mi gozo. Fulfill my joy, completar mi gozo. Qué extraordinario lo que el apóstol Pablo estaba declarando, hermanos y amigos. El amor y las buenas relaciones entre los hermanos era lo que le hacía feliz, era lo que le daba gozo, era lo que le hacía sentirse feliz, happy, gozoso. ¿Y qué contraste hoy, hermanos, con lo que hace feliz pues a muchos predicadores también, o a muchos, entre comillas, pastores, right? El gozo de muchos en nuestros días es ver mucha gente en sus reuniones, saber que entra mucho dinero en las ofrendas, tener grandes edificios, ser famosos, tener carisma ante la gente, right? Que salgan por todos los medios de comunicación con grandes cartelones ahí. Esto, hermano, nada de esto atraía al apóstol Pablo. Muy diferente de lo que lo hacía él feliz, right? Estamos viendo aquí. A veces, hermanos, hay eventos a los cuales concurren los creyentes porque pues les hace sentirse bien, gozosos al participar de ellos, y no son malos. A veces hay confraternidades que son buenas, seminarios también, conferencias. Pero el asunto, hermanos, es que después de que se acaban estas conferencias o seminarios, ese gozo se termina también. Vuelve el hermano o la hermana a sentirse algo triste, como que le falta algo, right? Y falta el discernimiento como para distinguir lo que es esa emoción quizás del momento, ese ánimo del momento, pero que a veces, hermanos, no nos profundizamos en lo que realmente estamos haciendo, en la alabanza, en especial hablando de la alabanza espiritual, ¿right? Cuando venimos a alabar a Dios, hermanos, aquí debe de ser algo que transciende, que sigue, ¿right? No es nada más domingo por la mañana o por la tarde y ya se acaba, luego se acaba el lunes, y luego el martes, y otra vez el miércoles, otra vez, right? No, es algo que sigue, y nos seguimos animando, transciende, right? Trasciende. ¿Qué es lo que produce un gozo genuino en los padres? Nos preguntamos también, hermanos, en la relación con nuestros hijos.
para hacer esa comparación entre Dios y sus hijos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos produce gozo con nuestros hijos? Que ellos andan manejando un coche nuevo. Mi hijo, mi hija ya se compró un gran carrazo, un coche del último año. O ya mi hijo, mi hija tiene su muy buena chamba, mucho dinero. Estoy gozoso por ello. Realmente, hermanos, eso para el cristiano, no, hermanos, no es lo que vemos o no es lo que queremos nada más ver en nuestros hijos, o que nos da bastante gusto que ya se superaban en este mundo, en las cosas de este mundo. ¿De qué sirve todo eso, hermanos? Si no tienen a Dios. ¿De qué servirá todo eso si no andan conforme en los pasos de Cristo Jesús? A veces no entendemos esto, hermanos, y el mundo, claro, no lo entiende, pero es triste que a veces se nos olvide nosotros. Procuramos más su crecimiento físico en este mundo que el espiritual. Enfatizamos una carrera, estudios y todo, y se nos olvida lo más importante. El apóstol Pablo, hermanos, entendía que todo lo demás es pasajero, pero esto de lo que está hablando ahí el versículo 1, esta comunión del Espíritu, este afecto entrañable, esta misericordia, cuando tu hijo, tu hija ama al hermano, hermana en Cristo realmente, le haces ver que es algo que debe procurar a medida que va creciendo, ¿verdad? Es lo que nos produce gozo. Es lo que entendemos. Mi hijo, mi hija entendió de lo que se trata, el amar a Dios realmente. Lo que realmente queremos ver, hermanos, en nuestros hijos es que se amen. Debemos de querer ver esto. Que se amen, que se sienten juntos a la mesa, que no se anden peleando, que no anden discutiendo, ¿verdad? Que se ayuden, que se comuniquen. Hoy más con los medios de comunicación, antes nada más era pues el teléfono, me acuerdo cuando estaba yo joven también. Sí había teléfonos celulares, pero eran muy caros. No cualquiera traía un teléfono celular. Hoy pues ya cualquiera trae un teléfono, pero en aquellos tiempos no, hermanos, era hablar por LADA o hablar por la operadora, right? Etcétera, etcétera. Muy diferente. Hoy ¿qué impide que se vean los entre hermanos? Right? ¿Qué impide que gocen entre ellos? Right? Usar estos medios de comunicación, hermanos, para que haya esa unidad. Dice el salmista 133, versículo 1, en Psalms 133, verse 1, un versículo que nos llena también de ánimo, hermanos. Dice en Salmos 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo gozoso, hermanos, cuando nos encontramos, cuando nos vemos. Decía mi hermana, ¿verdad?, que viene de allá del Cenizo, y sí, hermano, dice, es que yo dije a mis hijas, pues vamos a ver, a lo mejor está cerrado, pero vamos a ver, ojalá que esté abierto. Y amén, estuvieron abiertas las puertas. Nos da bastante gozo tener a nuestras hermanas y jovencitos, ¿verdad?, que vienen de tan lejos. De eso se trata, hermanos, de esta comunión, y así debe de ser entre el pueblo de Dios también. El apóstol, hermanos, nos habla del ejemplo de Jesucristo. Completar mi gozo, dice. Vamos otra vez a Filipenses. Y ya empieza el apóstol Pablo, hermanos, a enfocarnos en el ejemplo de Jesucristo. En los versículos del 5 al 11. Pero antes de ello vamos a leer el versículo 3 y 4. Let's read verses 3 and 4. Dice, nada hagáis por ¿qué? Por contienda o por vanagloria. Si van a completar mi gozo, sientan lo mismo. Tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, o sea, la unidad espiritual. No es de que, bueno, yo acá en mi casa yo alabo a Dios. Right? Procura el cuerpo de Cristo. Right? Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. De esa manera vemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. De esa manera, hermanos, entendemos la relación que existe entre hermano y hermana en Cristo.
No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos refiere al ejemplo de Cristo. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, los versículos que siguen, verses 5 through 11, contiene el mejor ejemplo que el cristiano puede encontrar. Este es el mejor ejemplo que tú y yo podemos encontrar, hermano en Cristo. Amigo, amiga. This is the best example you can find to follow. Y se parece a Efesios mucho, a Efesios 5, 1 y 2. Fíjense lo que dice ahí en Efesios 5. Let's look also at Ephesians 5, 1 and 2. It's very similar. Donde el creyente es exhortado a imitar a Dios. ¿Qué dice ahí? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy similar a lo que nos dice Filipenses 2, 5 al 11, right? Ahí resume en Efesios lo que nos está diciendo también Filipenses 2, del 5 al 11. En primer lugar, el ejemplo que Cristo nos da como Dios. ¿Cómo que como Dios? Pues sí, Él era Dios. Él es Dios, right? Y por eso el versículo 6 de Filipenses 2, 6, que nos dice ahí, hermanos, en Filipenses 2, 6, dice así, 2:6 of Philippians, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó de sí mismo, no dijo, pues yo soy Dios, pues yo no voy a ir a sufrir por este mundo ingrato, por la creación que yo hice. No se aferró y dijo, pues yo, a ver cómo se las averiguan, yo soy Dios, pero me voy a aferrar a ser Dios. No, dice que se despojó a sí mismo, aunque Él era Dios. Y dice Juan capítulo 1, versículo 1, right? Lo que nos dice la palabra de Dios en John 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algunas religiones falsas dicen que era un Dios creado por Dios. Qué falsedad, qué blasfemia. Él era Dios, igualito a Dios, exactamente como Dios. Se despojó a sí mismo, sin embargo, es el versículo 7, go back to verse 7, Philippians 2, Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. ¿Qué mejor ejemplo? No se aferró a lo que era, sino que se despoja a sí mismo. Cristo estuvo dispuesto a limitar, hermanos, sus prerrogativas y sus derechos divinos. Se despojó de sí mismo, es decir, no usó de su poder divino para ayudarse a sí mismo mientras que estaba en la condición de ser humano. Eso es, se despojó a sí mismo. Siguió siendo Dios en la carne, pero no usó de su poder para ayudarse. Y eso les enseña a sus apóstoles también. No usen el poder para ayudarse a ustedes mismos. Si no, el apóstol Pablo hubiera sido sanado por el apóstol Pedro, ¿right? Que tenía, hermanos, una enfermedad el apóstol Pablo. Pero él se encomendó a quién, a Dios. 3 veces dice que le rogó a Dios, ¿right? Si no, el apóstol Pedro lo hubiera sanado, tenía ese poder de sanación. Dice que en la sombra de Pedro sacaban a los enfermos para que fuesen sanados con la sombra de Pedro, imagínense. Pero Cristo les enseña a no usar de ese poder para ayudarse a sí mismos. Él les dio el ejemplo, se despojó a sí mismo. No se manifestó al mundo, hermanos, con todo el esplendor de su majestad. Se presentó primordialmente, hermanos, como hombre. Un simple, hermanos, hijo de un carpintero, ¿right? Aprendió, hermanos, esa profesión de carpintero, como lo hacían los padres que le enseñaban a sus hijos judíos, ¿right? Lo que era el padre usualmente iba a ser el hijo, se le enseñaba. Tomó la forma de siervo primeramente, dice el versículo 7, go back to verse 7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí la palabra siervo sabemos que es esclavo. Esclavo, ¿right?
la palabra griega. Siendo Señor se hizo siervo, siendo Dios se hizo hombre, siendo creador se hizo criatura, siendo eterno se hizo temporal en su carne, físicamente hablando. Siendo el buen pastor se convirtió en el cordero que fue llevado al matadero. Lo estudiamos en la mañana en la clase. Este es el gran misterio de la encarnación, hermanos y amigos. La presencia del Dios único, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo y bueno. Y se limitó, hermanos, a la humanidad. Se limitó al tiempo porque nada más vivió escasos, ¿qué? 33 años. Escasos 33 años. Se limitó, hermanos, también con las características de un siervo, la humildad de Dios, aunque era supremo, aunque era el todopoderoso. ¿Qué otro Dios ha hecho eso? ¿Qué otro Dios, hermanos, de todos los dioses paganos, de los ídolos paganos, ha hecho eso? Por eso Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Se limita, toma forma de siervo. Se humilla a sí mismo, dice el versículo 8. Hecho semejante a los hombres, dice el 7 y el 8 empieza, look at verse 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo, hermanos? Se humilló siendo Dios, vino a ser hombre, vino a ser siervo. Cristo, el Verbo eterno, no solo se humilló siendo Dios, sino que al hacerse hombre, también se humilló como tal. ¿Ven ustedes? En lo espiritual viene a ser hecho carne, y en la misma carne se sigue humillando. Lo hizo espiritualmente y también lo hizo físicamente. Y a veces nos olvida eso a nosotros, que hay que humillarnos también físicamente hablando y espiritualmente hablando. No puedes humillarte nada más, dices que tú físicamente, pero con un espíritu de vanagloria. No funciona, ¿no? Tiene que ser tanto en lo físico como en lo espiritual. Cuando tú sirves a tu hermano, hermana en Cristo, te humillas y entiendes lo que realmente es ser cristiano. Cuando buscas servir a tu prójimo. Cristo se rodeó, hermanos, de humildes discípulos. Fíjense, a los que escoge, simples pescadores. No escogió, hermanos, a los grandes príncipes para ir a predicar el evangelio. Imagínense, si Cristo hubiese ocupado a los grandes príncipes, no hubiera funcionado. Escoge a simples pescadores. Se rodea de gente, hermanos, bien humilde. La profesión de pescador, hermanos, en aquel tiempo era una de las más pobres, de las más pobrecitas. El pescar, ibas, tirabas tu gancho y a ver si pescabas algo. No tuvo donde reclinar su cabeza, no tuvo hogar realmente, hermanos. Comía donde le invitaban. Fíjense. No tenía lo que usted y yo tenemos, una cama. Esta es mi cama, y aquí yo duermo, y aquí duerme mi esposa conmigo. Cristo no lo tenía. No tenía un hogar donde hermanos realmente le querían de esa manera que tenemos nosotros. Dice el libro de Juan que ni aún sus hermanos creían en él al principio, ¿se acuerdan? Cristo, y hasta le dice, no vengas a hacer milagros aquí, vente a hacer milagros a otra parte, como quien dice. Predicó desde una embarcación, hermanos. Vistió una túnica sin costura, de las más corrientes, una túnica así como un pedazo de costal, como quien dice, pero de tejido, ¿verdad? Pero no tenía, era de un solo tejido. No tenía partes, no tenía así como las camisas que nosotros tenemos, y los sacos, ¿verdad? Y pantalones, y una simple túnica. Bajó a pie, hermanos, de la barca de donde estaba. La única vez que montó un animal fue, que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fue un asno. Así entró en Jerusalén, ¿se acuerdan? La entrada triunfal.
y fue sepultado en una tumba prestada. No fue una gran tumba de un rey, ¿verdad? Una tumba prestada. Una vida, hermanos, de acuerdo a lo que dice el ser humano, sin triunfos humanos, ¿verdad? Porque no fue reconocido de esa manera como hoy se reconoce en lo físico a los grandes hombres, grandes reyes, ¿verdad? No tuvo fama mundana, hermanos. Y a veces se nos olvida esto y nosotros queremos tener fama mundana, que el mundo nos reconozca, que el mundo vea que somos los más populares, ya sea en Facebook o en donde sea. No, este sí tiene bastantes seguidores. Este tiene 2000 y pico seguidores. ¿Qué es lo que buscamos? No estoy diciendo que es malo más que tengan seguidores en Facebook, amén, si tienen. Pero hermanos, ¿qué es lo que buscamos? Ojalá que use esos recursos para invitar a otros a que vengan a conocer el Evangelio, ¿verdad? Si es así, amén, que tenga 5000 seguidores y que todos vean el versículo que pones diariamente ahí en Facebook, ¿verdad? Los 5000 seguidores tuyos van a ver el versículo que pusiste. Cristo no tuvo esa clase de fama, fue obediente hasta la muerte, dice el versículo 8, ¿y muerte de qué? Y muerte de cruz, el versículo 8, y muerte de cruz. La muerte de Cristo fue la muerte más, hermanos, más horrible que un criminal, hermanos, tenía en aquel tiempo. Fue la muerte que se le daba a los malhechores, a los malditos. Se les daba la muerte de cruz. La ley de Moisés contenía una maldición para todo aquel que fuera crucificado. Vean ustedes lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomy 21, 22 and 23 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ya estaba esa maldición. Si te colgaban o te crucificaban, eras ya maldito. Quería decir que eras de la persona más maldita de este mundo. A veces nos olvida que esto implicaba la cruz de Cristo. Y entre dos malhechores también. Pablo escribió, hermanos, en Gálatas 3:13, también Galatians 3:13, el apóstol Pablo, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho con nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en madero. Eso es lo que nos merecíamos tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, una muerte de cruz. Y Cristo paga, y Cristo recibe esa maldición. ¿Y quién fue el que maldijo? Dios. Dios fue el que maldijo. ¿A quién? A su propio Hijo realmente. Es lo que está diciendo, que Dios maldijo a su Hijo por ti y por mí. Imagínate tú maldecir a tu propio hijo, hermano, hermana. Yo no haría eso, ¿verdad? Yo no maldeciría a alguna de mis hijas. Vete al infierno, hija. Ese precio, hermanos, que Cristo pagó era para nosotros, ¿verdad? Y por eso dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se hizo obediente como un hijo obediente cuando hace lo que tú le dices. Qué bonito se siente cuando un hijo o una hija hace lo que tú le dices. You feel great, right? When your sons and daughters do what you ask them to do. Y Cristo fue obediente. Pero ¿cuál fue la recompensa, hermanos? Sí recibió maldición, sí llevó el pecado de todos nosotros, como dice la palabra de Dios. Toda la maldición del mundo sobre su cuerpo en la cruz. Pero Dios en recompensa, la recompensa, hermanos, ahí está en el versículo 9, right? En el versículo 9, ¿qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta fue la recompensa.
Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo se humilló a sí mismo, pero el Padre le exaltó, dice. Esa fue la gran recompensa. Hijo obediente, aquí está tu recompensa. Serás exaltado. Y empieza con su resurrección al tercer día. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿dónde estaríamos, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Por eso dice que Cristo se humilló a sí mismo, pero el Padre le exaltó. Y en Mateo 23:13, fíjense lo que nos dice, Matthew 23:13. Dice la palabra de Dios, Mateo 23:13, Cristo está hablando y dice, mas hay, Mateo 23:12. 12. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece, ¿será qué? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo, hermano, lo que estaba predicando, lo aplicó a su vida, y por eso Él se humilló, para que Dios su Padre lo exaltara. Y fue lo que hizo el Padre Celestial. A veces nos olvida esto, hermanos, y nosotros nos queremos exaltar a nosotros mismos. Nosotros somos los que nos damos los baños de pureza. Deja que Dios te exalte. Deja que Dios obre en ti. Tú humíllate. En el trabajo, en la escuela, en donde sea. Humíllate, sé humilde. Demuéstrales que estás trabajando para Dios. No tienes ni que decirlo. No digas, no hables, yo estoy haciendo esto por Cristo. No, demuestra nada más. Es lo que cuenta más ante Dios. Y luego Él te enaltece. Y luego Él te exalta. Cuando menos lo esperas, ¿verdad? Let the Lord exalt you. Don't exalt yourself. No te enaltezcas tú solo. Y le da también un nombre que es sobre todo nombre. En Hechos 4:12, fíjense lo que lo dice ahí, Acts 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si no vienes tú a confesar el nombre de Cristo, aquí enfrente, a veces nos preguntan las personas, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Solamente tienes que, ya sea que levantes la mano o pararte de tu asiento y pedir, hermano, hermana, yo quiero ser bautizado. Y luego vienes aquí al frente y se te hacen las preguntas. Bueno, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Sí creo? Bueno, entonces sí, puede ser bautizado. ¿Crees tú que Dios le levantó entre los muertos al tercer día? ¿Que Dios le exaltó? Sí, sí creo. No lo vi resucitar, pero sí lo creo de todo corazón. ¿Quieres tú ser bautizado para el perdón de tus pecados? Sí, sí quiero. Y eres bautizado. El único nombre en que uno puede ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en el cual se encuentra el perdón de los pecados también. Siempre le decimos a la gente, a veces dice, es que yo me bauticé en aquella religión. Y les preguntamos, ¿y para qué te bautizaste? Y no saben realmente, no saben que es para el perdón de los pecados. Hasta ahorita, como les digo, nadie cuando yo les pregunto, si usted se bautizó en aquella religión, ¿para qué fue? Nadie me ha dicho hasta ahorita, para el perdón de mis pecados. Y eso está en la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos 10, 42 y 43, que nos dice, Acts 10, 42 and 43, Hechos 10, 42 y 43, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. ¿En dónde? En las aguas del bautismo. Y a Él ha puesto Dios, dice, ¿por qué? Por juez de vivos y muertos. No es ninguna otra persona en este mundo. Ninguna persona en este mundo te puede decir, no, yo te voy a mandar al lugar de tormento, al infierno, o yo te voy a mandar al cielo.
Nadie tiene ese poder. No es ni el Papa, no es ni Mohammed y no es ni Buda. Es Cristo Jesús, el juez de jueces, el Señor de señores. Él es el que te puede dar la vida eterna también. En Apocalipsis 19:16, ¿qué nos dice ya para terminar? Revelation 19:16. Su nombre de Cristo. ¿Cuál es su nombre? Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. En su vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres tú, amigo, amiga, en esta mañana entregar tu vida a Cristo, lo puedes hacer. ¿Quién te impide o qué te impide el ser bautizado? ¿Quieres seguir el mejor ejemplo que nos ha sido dado? El ejemplo de Cristo. Pues es el mejor ejemplo que tú y yo podemos imitar. En Él se encuentra la mejor demostración de cómo debe uno ser. No digas, es que aquí no hay ejemplos, es que aquí le falta amor. Ya Cristo nos dejó el ejemplo máximo de amor y de obediencia. Aunque Él no lo tenía que hacer, Cristo decidió humillarse para el bien de la humanidad. Nadie lo obligó a que lo hiciera. Cristo mismo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Como resultado de su voluntaria humillación, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que solamente Él posee. Debemos de estar dispuestos a humillarnos para el bien de los demás, y así Dios nos recompensará más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué no te sometes a Cristo, amigo, amiga, hoy en esta mañana en las aguas del bautismo? Si tú también estás viéndonos en línea y tienes ya ese deseo también de empezar una vida nueva en Cristo, de empezar a seguir las pisadas del Maestro, como cantamos ese himno, ¿no quieres tú también empezar a seguir las pisadas del Maestro y seguir a su ejemplo? En esta mañana te invitamos, si así lo deseas, puedes venir mientras cantamos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. Que el Señor te bendiga. God bless you.